Bien, lo que a continuación voy a compartir con ustedes son algunas reflexiones que hemos hecho desde el equipo de la Academia de Liderazgo Social, que somos una organización que nos dedicamos a hacer procesos de formación juvenil, de formación política con jóvenes, pero que también pues hemos incursionado hace poco en el área de la investigación y por ahí hemos querido como rescatar algunos elementos que nos parecen interesantes sobre la organización juvenil en Honduras. Aquí principalmente vamos a estar presentando, digamos, algunos de los principales hallazgos en una investigación que hicimos recientemente y que vamos a lanzar a mitad de año, esperamos nosotros. Bien, con los movimientos juveniles disruptivos en el país, es importante primero mencionar un poco los antecedentes. En primer lugar, podríamos hablar sobre las organizaciones estudiantiles de secundaria en los años 80 y también toda la persecución que hubo pues, al movimiento popular en general en el país. Y producto de ese proceso de persecución y de represión estatal, también del proceso de ideologización y de los cambios políticos, sociales y económicos que hubo a nivel mundial en la década de los 80 y los 90, muchas de las organizaciones juveniles terminaron por dejar de existir, algunas porque estaban como muy vinculadas con organizaciones que eran más de carácter político ideológico, y con la caída de la Unión Soviética, pues como que se quedaron sin horizonte, pero también la represión, las desapariciones, las torturas y todos estos eventos en los 80 también generaron como una ola de miedo y terror para la organización juvenil en la siguiente década. Así que también la década de los 90, digamos que en términos de la organización juvenil, no fue como tan cargada. Ahora, del 90 al golpe del 2000, digamos, al golpe de Estado, sucede algo bastante interesante con la organización juvenil. Por un lado, cambian los paradigmas de corte ideológico y se empiezan a posicionar las agendas de la cooperación internacional en el país, que en aquel momento en que estaba reciente pues el huracán Mitch, mucha de esta cooperación que estaba destinada pues a la reconstrucción del país, una de sus condiciones para entregar esta cooperación era que la sociedad civil se pudiera involucrar en la veeduría de esos fondos para garantizar que se implementaran con transparencia. Y dentro de esos, digamos, programas y proyectos que iban orientados a la veeduría social, hubo muchos que estuvieron orientados a promover la participación juvenil, entre ellos, por ejemplo, los que dieron vida a las comisiones municipales de transparencia ciudadana que hubo en varios municipios del país. Otro elemento interesante entre el 2000 y el 2009 es el surgimiento del Foro Nacional de la Juventud, que va a crear la Ley Marco para el Desarrollo Integral de la Juventud, que luego va a dar vida al Instituto Nacional de la Juventud. Pues el golpe de Estado pues, es un parteaguas, ¿verdad? Para toda la historia del país, y digamos que ya va a surgir un nuevo tipo de organizaciones juveniles, que son las que a continuación vamos a presentar. Nosotros, a partir de la consulta a las organizaciones y de escucharles sus experiencias, cuáles fueron sus génesis, pero también cuáles son sus principales formas de actuar, podemos decir que las organizaciones juveniles, según su nivel de disrupción, pueden categorizarse de dos formas. Unas que son más tendientes a la disrupción, que tienen, digamos, formas de acción, gestión y negociación que cuestionan lo establecido, generalmente prefieren como la acción de calle más confrontativa, tienden a ser más autogestionadas que a depender del apoyo de terceros. Aquí es interesante no ver solo la acción de calle como sinónimo de disrupción, porque eso también en algún momento se vuelve como bastante tradicional. Un ejemplo que nos parece interesante es el de la colectiva de historiadoras feministas, que es como dentro de un espacio académico que parece como bastante tradicional, pero la apuesta de esta organización es bastante disruptiva. Y por otro lado tenemos las organizaciones con mayor tendencia a la disrupción,
que digamos son aquellas que están tienen un mayor acompañamiento por parte de las organizaciones de sociedad civil, ONGs, comúnmente llamadas, y también de algunas agencias de cooperación internacional. Y si ustedes se fijan, la mayoría de sus acciones van a estar más orientadas al lobby político, a campañas de comunicación, pero siempre procurando no transgredir ninguna norma establecida y tampoco incomodar tanto, digamos. Ahora, otro elemento interesante para analizar las organizaciones juveniles es según su origen y sus vínculos. Nosotros identificamos, digamos, tres tipos de organizaciones. Las primeras, que son de un carácter, que tienen un origen o vínculos de carácter más político-ideológico. Aquí hay, digamos, colectivos que surgen a raíz de coyunturas políticas como el golpe de Estado, pero también hay otras que tienen como apuestas un poco más al trabajo comunitario. Dentro de las burocráticas tradicionales, nosotros pues identificamos a todas aquellas que están más ligadas a la sociedad civil. En muchos casos son organizaciones juveniles totalmente dependientes de las ONGs. Son vistas más como poblaciones metas con las que se pueden ejecutar y desarrollar proyectos, y frente a las discusiones políticas prefieren como tener una posición neutra. Y hay otras organizaciones juveniles que en realidad son apuestas mucho más autónomas, no tienen como vínculos fuertes con organizaciones políticas ideológicas ni con la sociedad civil, sino que más bien surgen para reivindicar ciertos derechos eh, o perseguir apuestas más cercanas, digamos, al anarquismo. Ahora, en cuanto a a dónde se encuentra el génesis de las organizaciones juveniles en el país, hay como tres momentos, hay tres eventos coyunturales que son bastante importantes. El golpe de Estado en 2009, el descubrimiento del desfalco del Seguro Social y la crisis en la universidad en el periodo 2014-2016. Encontramos que en ese periodo hay como un surgimiento bastante grande de organizaciones dentro del espacio universitario, y luego también con el fraude electoral en 2017. Otro elemento que también ha hecho surgir algunas organizaciones juveniles es la vulneración de derechos o necesidades insatisfechas. Esto en el caso de colectivos que tienen, digamos, un trabajo más de carácter local. Nosotros cuando desarrollamos esta investigación, lo hicimos por grupos. Entonces hicimos entrevistas y grupos focales con organizaciones de mujeres y feministas, con el movimiento estudiantil, con organizaciones que están más cerca de los pueblos indígenas y originarios. Pero como el tiempo no nos da, lo que vamos a presentar es como algunos retos y desafíos de carácter más general. En primer lugar, la violencia estructural. Aquí resalta la estigmatización y el adultocentrismo al que se enfrentan los jóvenes, que eso implica que no tengan participación dentro de algunos espacios y que más bien su estancia en ellos sea más una instrumentalización de carácter logístico. Y en algunos casos se mencionaba que pertenecer a cierto tipo de organizaciones puede incurrir en un conflicto o un rechazo en el seno familiar. Otro de los retos importantes es la sostenibilidad de las organizaciones. Por un lado están las autogestionadas, que prefieren no establecer, digamos, relaciones con la cooperación internacional o con organizaciones de sociedad civil, pero que tienen como muchas mayores dificultades para poder acceder a recursos. Y por otro lado están aquellas que dependen de terceros, pero que esa dependencia de recursos de terceros también implica, digamos, que estos terceros influyan en mayor o menor medida sobre las decisiones que toman y sobre las agendas que tienen. La conquista de espacios no juveniles versus el papel utilitario de la juventud es un tema bastante interesante, porque las juventudes en la mayoría de las ocasiones no están reivindicando la condición juvenil y están como en muchos espacios, y ahí conquistan, digamos, vale la redundancia, espacios en los que se toman decisiones, pero al mismo tiempo están en muchos espacios en los que meramente son instrumentalizados. Bueno, de la persecución estatal ni hablar, y el relevo generacional y el sentido de pertenencia dentro de las organizaciones es un desafío bastante importante del que casi no se habla, creemos nosotros.
Primero, hay un énfasis en lo emergente, entonces no hay como un interés de conocer cuál ha sido la trayectoria del movimiento juvenil en el país. Hay también pocos registros, digamos, de esa memoria histórica, y lo más difícil o complicado es la desconexión y la tensión generacional dentro de los espacios organizativos. Entonces, en una organización X están como los miembros fundadores que están en la organización hace 5 años, entra una nueva generación y hay como una enorme tensión entre los miembros fundadores que en algunos casos parece que quieren como mantener el poder o que imponer su visión de una u otra forma ante los nuevos miembros, pero que además cuentan como mayor experiencia, conocen cómo se ha desenvuelto todo el contexto histórico en el que está la organización. Y los nuevos miembros, digamos que como no hay una cultura de memoria histórica, desconocen todo el recorrido de quienes fundaron la organización, en este ejemplo hipotético, y en lugar de haber relaciones de colaboración a lo interno, lo que hay es como una tensión entre los que vienen llegando por querer desplazar a los que estuvieron antes, y los que estuvieron antes intentando como guiar a los que están llegando. Entonces, es una cuestión bastante difícil de gestionar. Algunas reflexiones generales es que dentro de las organizaciones juveniles, o si pudiéramos hablar de un movimiento juvenil en el país, no hay una reivindicación de la condición juvenil. O sea, los y las jóvenes están organizando por la lucha feminista, por la reforma agraria, por la disputa del poder en los partidos políticos, pero no hay como una reivindicación de la condición meramente juvenil. Tampoco creemos que eso sea algo malo, pero sí interesante para el análisis. Hay algo que llamamos las militancias cruzadas, que son como jóvenes que se encuentran en distintos espacios organizativos al mismo tiempo. Están dentro de una organización de sociedad civil, dentro de un movimiento estudiantil y de un partido político. Y eso, en lugar de representar una oportunidad para establecer diálogos entre estos espacios que están, digamos, tradicionalmente divorciados, eh, lo que pasa es más bien una sobrecarga de trabajo, pero no hay como un acercamiento de los espacios. La conquista de los espacios juveniles versus el papel utilitario, ya lo mencionaba antes, y lo de la desconexión generacional también. Finalmente, cerraría con algo sobre las identidades políticas de las juventudes organizadas. Nosotros identificamos que hay tres. Por un lado están quienes se llaman militantes. Esto implica que hay como una herencia orgánica de la izquierda, ya sea por vínculos personales o porque militan en una organización que lleva como bastante tiempo existiendo. Son totalmente orgánicos, tienen tareas claras y definidas dentro de la organización, y esa militancia y ese proyecto político en muchas de las ocasiones va a significar también la piedra angular del proyecto de vida de estas personas, ¿verdad? Es como también la militancia desde el sacrificio. Hay acceso a representación y a toma de decisiones, aunque en algunos casos es de menor medida, y las apuestas, digamos, son más de carácter sistémico y en algunos casos de corte anarquista. Por otro lado están quienes se reconocen o les nombramos desde la palabra activistas. Generalmente no son orgánicos, por eso justo se caracterizan porque no son parte de una organización en específico, sino que más bien colaboran con distintas organizaciones a la vez y hacen su activismo o su labor política desde un trabajo bastante individual. Como no tienen adscripción a ninguna organización, eso también les da como una mayor libertad de opinión sobre ciertos temas, porque no hay como compromisos orgánicos ni cuidar ningún tipo de intereses. Tienen una mayor presencia en el espacio digital, no tienen como una representación o una delegación oficial de nadie, pero en muchas de las ocasiones sus discursos y sus posturas tienen como legitimidad porque justo conectan con problemas reales que la gente está teniendo. Y tenemos por último los participantes voluntarios que tienen como una mayor vinculación con la sociedad civil y los organismos de la cooperación internacional. Su identidad orgánica es más bien de carácter transitoria porque también juega mucho con las agendas de la cooperación que tienen que ver con proyectos de 3 años, 2 años. Entonces va cambiando, ¿verdad? Hoy soy de la red de jóvenes tal, mañana soy de la nueva red de jóvenes, hoy estoy por el derecho al acceso a la información pública, mañana estoy por la lucha anticorrupción.
Tampoco decimos esto como si es algo bueno o malo, solo lo mencionamos como un elemento de análisis. Sus tareas y responsabilidades son variadas, tienen acceso a algunos espacios de representación, pero en la mayoría de las ocasiones sus posibilidades de tomar decisiones reales dentro de la organización son nulas, porque así son los límites de los proyectos, y en algunos casos pueden incidir dentro del ámbito de las políticas públicas. Bueno, esto ya me tardaría una hora más. Eso, lo presentado igual, véanlo solo como aproximaciones, no significa que no puedan mezclarse, y también es construido desde nuestra experiencia de trabajo con organizaciones juveniles y desde lo que estas nos han comentado. Lo dejaría por ahí, espero haber estado bien con el tiempo y muchas gracias.